Bienvenidos a Yahya's Podcast, un espacio de conversación donde la cultura, la historia y la actualidad se entrelazan con la voz de sus protagonistas. Aquí encontrarás entrevistas con pensadores, autores, analistas y creadores que reflexionan sobre los temas que marcan nuestro tiempo. Desde las raíces culturales del Mediterráneo hasta los debates globales que moldean el presente. Yahya's Podcast te invita a ver, escuchar, a cuestionar y a descubrir nuevas perspectivas. Soy Yahya y te acompaño en este viaje de ideas, conocimiento y diálogo. Bienvenidos, empieza ahora el podcast. Buenas, hoy estamos con Pedro Costa Morata. Yo le dije antes que para presentar todo y hablar de Pedro necesitamos toda la hora que tenemos delante. Recuerda, dame un like a tu comentario, suscríbete y comparte. Conocido por su activismo en varios ámbitos y frentes. Ha sido un antinuclear, es activista para el pueblo palestino, es ingeniero, sociólogo, político, técnico, pero se define a sí mismo como ecologista. Su lucha desde los años 70, ¿no?, contra las plantas nucleares, pero también por los derechos humanos, por los derechos también de los trabajadores. Es una enciclopedia. Yo estoy descubriendo muchas facetas, la verdad, cuando hemos hablado, lo que he leído, lo que he escuchado, lo que sé, pero cuando hemos hablado también he descubierto otras cosas, otra faceta más interesante que a lo mejor cambiaría un poco las preguntas, surgen otras preguntas. A tiempo estás, ¿no? Bueno, varios libros y destacan de ellos el último y el penúltimo, que es para mí de actualidad, Israel desde el mito al crimen. Sí. Y Rusia es una pregunta, es una exclamación. Rusia es culpable. Rusia es culpable. Sí, es como una pregunta, una exclamación. Es una exclamación. Es una exclamación. Es el resumen de la rusofobia. Siempre Rusia es culpable. Sí, siempre. Desde siempre Pedro el Grande. Sí, siempre ha sido así, sí. Bueno, como tú sabes, esos temas, porque yo también soy militante en Palestina Libre desde toda la vida, y también como he vivido en Rusia, he estudiado en Rusia, estoy al tanto, sobre todo en este tema, aparte de que vamos a hablar un poco de la parte, digamos, que se le conoce mucho, es el ecologismo y sobre todo el antinuclear. Le pregunto por el último, empezamos desde el final, sobre el libro, Israel desde el mito al crimen. Del mito al crimen. Dice mucho, el título ya por si yo he elegido. Bueno, en ese libro yo he querido hacer un enfoque y un análisis fundamentalmente histórico, para concluir en que el Estado de Israel no solamente es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, sino que también es ilegítimo. Y ahí traslado los últimos estudios y las últimas investigaciones de profesores, algunos de los cuales viven en las universidades de Israel, sí, que concluyen muy claramente que no existe el pueblo judío, que el judaísmo es algo de tipo religioso y cultural, no es étnico. Los judíos sionistas de Israel no son judíos étnicos, sí, son, pues Netanyahu es polaco, sí, su padre era polaco, él ya nació en el Estado de Israel, pero él se llama Nileikovsky, no Netanyahu, sino Nileikovsky. No tiene nada que ver. Eso es una de las principales conclusiones, no son judíos. No proceden de la Judea histórica, ni mucho menos, sino que son europeos orientales o centrales, que a su vez vinieron de Centroasia, de modo que sí, están emparentados con el mundo turco, el túrquico. Y critico, desde luego, el primer capítulo de ese libro es un análisis
de la Biblia, de los disparates y de la manipulación que se ha hecho de la Biblia en relación con lo que luego, claro, se ha considerado derecho fundamental, con el pueblo elegido y la tierra prometida. Sí. Dos disparates que ni la historia, ni la antropología, ni la ética pueden admitir. Esa ha sido la base de mi libro y digamos, los aspectos a los que le he dado prioridad. Sí, es un libro de 398 páginas y es un análisis profundo, sí. Que con el título ya mito, que es una mentira. Es una construcción que ya, no responde a la realidad. Esa es la parte. Y la otra parte del título, que es el crimen. Claro, es un Estado criminal que se ha fundado y tiene su origen en el crimen étnico, el crimen político y el crimen terrorista. La historia de los sionistas desde que pone en pie en Palestina turca, antes de ser británica, pues es una acción que va generando ese odio y esa opresión debido a su poder económico hacia la población autóctona, que era, bueno, en el año 1900 el censo turco da un 5% de judíos. Sí. Que eso sí serían en gran parte originarios de la Judea histórica, sí. Pero el 85% eran musulmanes, árabes musulmanes, y luego un 15%, lo que quieres, pues musulmán árabe cristiano. Cristianos, sí, que mucha gente se le pasa por la cabeza o se olvida que el cristianismo ha nacido ahí. Y Jesús el cristianismo nació en Sham, es Siria. Sham, la Palestina es una parte histórica y geográfica de Siria, sí. es Sham. Todo. Y por lo tanto el cristianismo, yo he visitado Siria en 3 ocasiones, digamos con detenimiento, y he visto el cristianismo por todos los sitios, ¿no? Sí, por cierto que hay un pueblo en Siria que todavía habla arameo. Sí, Malula. Malula, sí. Estuve en un convento de monjitas católicas, marronitas, pero claro que rezaban en el arameo. Arameo, sí. El único. Y claro, es una sensación, Claro, pero sí, para saber que tú eres cristiano, se cree que el cristianismo nació en Roma, que no. Se apoderó de esta ideología cuando le interesó. Imperio, cuando le interesó para... Bueno, si la situación ahora de Israel, digamos de Palestina, de Gaza, lo que está haciendo Israel en Gaza, todavía sigue con el crimen, el genocidio, aunque estamos en la actualidad supuestamente en un alto fuego, pero no existe. No, Israel nunca aceptará ninguna norma, ni ningún alto el fuego, ni ningún pacto, ni ninguna ley. Israel es así, en su origen, es una imposición colonial en un territorio que no le pertenece ni nunca le ha pertenecido, al sionismo israelí, me estoy refiriendo, al Estado, al poder israelí. Y como potencia colonial, digamos que ha aprendido todos los crímenes históricos del colonialismo, pues está dispuesto a eliminar a los palestinos, y en eso está. Y hasta que no lo consiga, no haya la dominación política y, digamos, cultural, sino la eliminación física. Está muy claro que lo hace y lo intenta y lo va consiguiendo. Ese es el objetivo último, y además lo reconocen. Es decir, son una sociedad y un grupo ideológico tan pernicioso, que no les importa decir que los palestinos no son seres humanos completamente. Y claro, eso la historia no nos lo había enseñado nunca, ni siquiera los nazis, yo diría, ¿no? Y en cualquier caso, los nazis asombraron con su dureza al mundo durante 12 años, de 1933 a 1945. Aquí ya hemos pasado el siglo de la implantación masiva a lo largo del tiempo, de los colonos sionistas en la tierra de Palestina. Ya han pasado 100 años. Ahora, yo creo que hay un peso que está por ahí, la resistencia de Irán. Ahora que están diciendo exactamente que ahora están preparando la guerra, una respuesta, digamos,
o va a empezar Irán porque dice que no voy a esperar a que me ataquen otra vez, que eso no son días. Efectivamente, Israel solamente tiene un enemigo de envergadura en la región, que es Irán, porque los hutíes de Yemen están muy lejos. Pero la historia de Israel, el Estado de Israel, o el Israel histórico, aquel de Judea y de bueno, el reino de David y Salomón, de antes y después, siempre han tenido como enemigos, bueno, a los vecinos, a Egipto, pero también a Mesopotamia. Sin embargo, con los persas se han llevado siempre bien, quizás pues porque los persas y los babilonios andaban a la gresca. Y eso históricamente lo están trastornando estos, los sionistas del actual Estado de Israel. Es decir, que están enemistados con los persas, los sucesores del imperio persa, cuando han sido aliados históricos. En los tiempos de Ciro, cuando acabaron... Los musulmanes también. Aquí los judíos estaban en protección de los musulmanes. Generalmente, siempre. Claro, sí, porque ellos nunca han tenido poder político. Van siempre con digamos, los ganadores. Sí. Pero el enfrentamiento con Irán tiene esas connotaciones y sobre todo que Irán es el estado heredero de un imperio cultural y políticamente inmenso y maravilloso y no pueden, no podrán nunca contra Irán, podrán maltratarlo, humillarlo con la ayuda de Estados Unidos, pero nunca no pueden acabar con Irán. Bueno, yo creo que Irán es enemigo solo desde el 79, desde la Revolución Islámica. Bueno, claro, es que enemigo de todo, claro, de todo y no solo de Israel, de los Estados Árabes también. Sí, también, es que claro... Desde el 79, y de Estados Unidos. Sí, bueno, era el principal aliado de Estados Unidos y de Israel en la zona, el Irán, no es Irán. Es la revolución islámica. Claro, la revolución de Khomeini, la revolución islámica, es como revulsivo y como transformación de la sociedad. Claro, aquí la imagen que tenemos de la revolución islámica khomeinista es espantosa, pero claro, porque todo nos lo suministra de mala manera, y no queremos estudiarnos bien. Que es una revolución, además, es una revolución social, por encima de todo, y es una aportación a la civilización. Es la única que no tiene como modelo la Revolución Francesa. Bueno, claro que no. Bueno, y es una lección para los europeos y los occidentales, que todo lo vemos en función de Occidente. Acuérdate del trabajo maravilloso de Edward Said, orientalismo. Como nos consideramos occidentales, incluso yendo contra la geografía del planeta, como los consideramos occidentales, los demás son orientales. Lo son, claro. Bueno, es una creación. Sí, es una creación artificial. Tú sabes que Marruecos se llama en árabe Al-Maghreb, lo que es Occidente. El Occidente. ¿Por qué? Porque los otros lo veían así, pero, o sea, que nosotros somos los occidentales. Sí, y a los japoneses decimos que son el sol naciente, o sea, que sale por ahí el sol y se muere por el mar. Bueno, no vamos a más en este tema, tomar más cosas, pero hablamos un poco también del segundo para atrás libro de Rusia es culpable. Pues estamos en algo parecido. Rusia es culpable, lleva ese título porque ese era el eslogan de los golpistas españoles, del franquismo, cuando enviamos para ayudar a Hitler a la División Azul en 1941, en el entorno de Leningrado, pues el lema en las oficinas de reclutamiento era Rusia es culpable porque ayudaba a la República, pero nosotros hemos vencido a la República y ahora estamos con Hitler porque nos ayudó, entonces vamos a apoyar a Hitler, ya que no entramos en la guerra, pero vamos a mandar una división. Y el lema era Rusia es culpable. Entonces pasan los años y cambian los regímenes, pero seguimos considerando que Rusia es culpable. Entonces todo Occidente, toda Europa sobre todo, pues la ha emprendido con Rusia justo en el mejor momento de relaciones ruso-europeas, cuando todo iba bien y cuando Europa se beneficiaba, pues digamos, de la generosidad de Rusia, de la generosidad energética. Sin embargo, ahí hubo que trastocar todo eso por la inquina, concretamente de la presidencia de Biden, pero en fin, por la inquina de Estados Unidos para que se rompiera esas buenas relaciones que hubieran transformado la historia, porque claro, a lo largo de la historia, efectivamente, toda Europa se ha enfrentado generalmente a Rusia, salvo Reino Unido, salvo algunas alianzas.
Y es el Reino Unido, efectivamente, el que crea la rusofobia durante las guerras napoleónicas y el que mantiene y envenena cada vez que hay una posibilidad de acercamiento. Ahí aparecen los ingleses de siempre con su rusofobia. Creo que esto también para Estados Unidos, creo que Reino Unido el que le empujó mucho a enfrentarse, sobre todo Biden, que es más de, digamos, no sé, yo últimamente cuando he visto cuando se viajó Trump a Reino Unido, no es lo mismo cuando Biden va a Reino Unido. No, porque Trump es una mala bestia y un ignorante y no sabe nada de nada. Biden tiene la cultura. La administración y el pero es verdad partido también. Es verdad que en esas relaciones especiales a las que siempre aluden norteamericanos y británicos, Estados Unidos tiene la fuerza y la sucesión geopolítica del Reino Unido, pero la cultura y la prominencia cultural y espiritual es británica. Sí. Entonces hay un ascendiente de los británicos sobre los norteamericanos que surgieron como un país de aportaciones de desecho de Europa y sin tradición, porque además aniquilaron las tradiciones y las culturas que ya existían ahí. Entonces esa dependencia espiritual, digamos, sigue existiendo de los norteamericanos con respecto a los británicos. Sí. Y ahora, pues, no sé, yo tenía una pregunta un poco personal, que hemos hablado un poco antes del hijo predilecto de Águilas. El tema es actualidad, queramos o no, porque aquí en la sociedad nos vemos en plan, digamos, vertical y horizontal. Vemos el mundo, la noticia, nos preocupa lo que pasa en Gaza, pero también nos preocupa lo que pasa aquí, en Murcia, en Águila, en España. Y este tema de que un partido, estábamos hablando, yo estoy enterado, pero sí que me gustaría que me lo explicas de otra manera. ¿Por qué este odio es un título honorífico? Sí, y en cualquier caso me lo dieron, y en cualquier caso me lo dieron por unos méritos pasados. Sí. Lo que haya podido suceder después no debiera afectarlo. No, pero el asunto en origen de la ofensiva que se ha iniciado para quitarme ese título honorífico y de poca entidad material, porque es eminentemente espiritual, digamos, o moral, ¿no? Claro, lo dijo el predilecto de mi pueblo. Pero eso ha surgido de una confluencia de mala gente y de perversa, de gente perversa, que siempre, pues aunque sea minoría, anda por ahí. Y son, por una parte, un tipo de la ultraderecha campesina que inicia con su nombre el trámite para quitarme eso, para revocar el nombramiento del año 2017, que es reconducido por los concejales de Vox en Águilas, pero que unos y otros son organizados por el secretario municipal, digamos el jefe de la administración municipal, al que yo le he señalado en varias ocasiones como gravemente perturbador de los asuntos del pueblo y que además mangonea y maneja a los políticos del pueblo, fundamentalmente al Partido Socialista, que es el que manda desde hace unos cuantos años. Y todo eso se ha juntado para considerarme, pues no sé, o molesto, o peligroso, o crítico, algo así, ¿no? Y entonces se ha iniciado eso como un elemento, que tampoco es el único, de intimidación, está claro. O sea, yo debo de retirarme y de no meterme en esos asuntos, porque si no, pues voy a seguir recibiendo golpes de este tipo y de otros, ¿no? Porque el otro día me amenazaron en la calle con mandarme a un amigo en plan mafioso, ¿no? Sí. Y todo esto, bueno, pues es el resultado del mal ambiente que hay en Águilas sobre todo desde que el PSOE accedió a un tercer mandato, que no debió, la alcaldesa no debió de presentarse, además prometió que no lo haría, pero sobre todo desde la aparición de este personaje, del secretario municipal, que está ahí pues desde 2015 o 2016. Ese es el verdadero enemigo de la administración municipal y de la clase política, digamos. Es el que está envenenando al pueblo. Y desde luego yo no voy a dejarme intimidar. Creo que lo sabe.
No, pero aunque sea como he dicho, que a mí me parece un poco raro, como que uno que sí le dieron un título Pues yo creo que no ha sucedido nunca, pero en ningún sitio. De verdad que es curioso, nosotros tenemos, yo creo, quiero aprovechar mucho conocimiento, muchas cosas, pero es que esto te molesta. Sí, chirría, decimos chirría. Bueno, pero esto a qué se debe. Pero te voy a añadir una cosa. En estos días me he enterado, en el año 58, y mantiene como hijo, colectivamente, como hijo adoptivo, a las fuerzas de regulares africanas que tomaron el pueblo en los últimos días de la guerra civil nuestra, 30-31 de marzo del año 39. Y entonces yo me he dicho, bueno, pues ganas me dan de decir, cuando, pues no sé, si realmente fracasa el expediente este de revocación, si lo mantengo, me dan ganas, y probablemente lo haga, de decirle a la corporación municipal de mi pueblo que me suspendan el título honorífico mientras tenga de compañeros a Franco y a las fuerzas del Tabó de Regulares. Bueno. Porque eso ya lo tenían que haber resuelto. Claro, antes. Y yo no quiero tener esa compañía, ese honor no me satisface. No. Bueno, pues en eso estoy pensando en estos días. Volvemos al tema de los libros. Aparte de, no hemos terminado de por qué Rusia es culpable históricamente, pero en la actualidad es culpable en la guerra de Ucrania. Bueno, Rusia debiera de ser la salvación de Europa. O sea, vemos cómo Europa da tumbos, cómo no sabe qué hacer, cómo opta por la guerra y el rearme, y realmente se deja humillar por Estados Unidos, y realmente su alianza adecuada y digamos, fría y ética debiera de ser con Rusia, con la Rusia actual. La Rusia actual no tiene nada que ver con la Rusia soviética. En cualquier caso, sí hay que hacer notar que el mundo va cada vez peor desde que desapareció la Unión Soviética. Eso está clarísimo si se estudia los años 90. Y eso es lo que Putin recuerda, y eso es lo que hay que aceptar, porque la situación no es la misma cuando hay dos grandes potencias a cuando hay una representada por un cowboy, que son todos los presidentes norteamericanos, desde Clinton en adelante, o Bush padre, que se creen que están solos y que por lo tanto ya no hay más que su orden y mando, ¿no? Eso como, digamos, elemento muy claro de tipo geoestratégico. No es lo mismo que el mundo esté equilibrado entre dos grandes potencias que esté en manos de una solamente, ¿no? Pero luego es que efectivamente, a partir de la disolución de la Unión Soviética, Rusia ha querido acercarse y se ha acercado a Europa, e incluso a la OTAN. A la OTAN y que se dio... Y Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, no ha hecho más que traicionarla, engañarla. Aquella frase de ni una pulgada más hacia el este, pues la han violado desde el primero que lo dijo, ¿no? Que creo que era Bush padre, bueno, y luego los alemanes, Kohl y Genscher. Entonces Rusia ha ido acumulando humillaciones y ha ido acumulando razones para decir, hasta aquí hemos llegado y no me vais a meter la OTAN en mis costuras. Bastante hemos soportado con la OTAN en Estonia, Letonia y Lituania. No lo vamos a consentir ni en Ucrania, ni en Moldavia, ni en Georgia. Y tienen toda la razón del mundo. Porque Estados Unidos no admite una alianza militar ni en México, ni en Cuba, ni en América Latina siquiera. Bueno, pues lo mismo hace la otra potencia, que en este caso es Rusia. Ahora que están amenazando a Venezuela. Pero la actual, bueno, los Estados Unidos siempre han tenido como fondo y verdadera política exterior los negocios, ¿no? Y en este caso, que el presidente es eminentemente un mercader, un negociante y un cantamañanas, pues claro, muy claro que quiere el petróleo de lo ha dicho Venezuela. Claramente. Claro, como dijo que quiere las tierras raras de Ucrania, tanto si están dentro de los territorios ocupados por Rusia como si no. Y así va negociando, y así va haciendo su pago. ¿Pero realmente o solo lo vende al pueblo? ¿Se lo vende así? No, pero él lo cree, él está para eso, o sea que ¿Y el pueblo? Lo cree firmemente. Bueno, el pueblo norteamericano es un pueblo
como pueblo, como sociedad, muy inculto, debido a sus líderes y debido a su historia, porque desde el primer momento, todavía no había acabado el siglo XVIII, tenían muy pocos años de independencia, ese Estado ya está invadiendo, ya está combatiendo, ya está contra Haití, contra países pequeños, se está metiendo en el Canadá británico. O sea, es un país que tiene como un Estado como seña de identidad fundamental la violencia, el expansionismo y el hegemonismo. Esos son rasgos que definen siempre al fascismo, a todos los fascismos. Es violento, es decir, busca la bronca, es belicoso y llega a la guerra, es hegemonista porque se considera superior a los demás y es supremacista. Entonces cree que todo el mundo tiene que estar a sus órdenes. Y ese es el caso de Estados Unidos y, por cierto, el caso también de Israel, que son pues lo más parecido. Israel es una herramienta, yo creo que es una mafia que ha creado Estados Unidos. Bueno, en su tiempo, lo mismo que siempre hemos dicho, el Reino Unido, Estados Unidos. El Reino Unido, Estados Unidos, padre y hijo, madre y hijo, eso es lo que creo que lo crearon como una mafia para adormecer, para controlar esta parte del mundo y sigue su uso porque el pueblo está secuestrado. Sí, observa la famosa coalición de los 5 ojos, los Five Eyes, que son las antiguas colonias británicas fundamentales, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 3, y luego, claro, Estados Unidos. Y me falta uno, no sé quién es, pero... Creo que es Gibraltar, ¿no? Porque tienen ahí la sede en Gibraltar, ¿no? Los 5 ojos. Sí, pues no lo sé, pero vamos... Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido y Estados Unidos, efectivamente. Y luego tienen un segundo nivel de ojos adicionales, en primer lugar Israel, pero también Japón y otros países, ¿no? Y no se fían de nadie más. En esto se fían. Sí, hace poco salió que Israel estaba... espía, son así, pero bueno, eso es porque son mala gente. Sí, son como un grupo y se espían, unos a otros, no se fían del todo, es verdad. Estados Unidos no, además... cubre a lo que hace Israel, pero Israel puede denunciar a Estados Unidos, traicionar, creo que Israel puede traicionar a Estados Unidos, pero Estados Unidos no traiciona. No se atreve, efectivamente. Es como jefe del trabajador. Bueno, yo soy trabajador, no voy a decir, pero mira, el trabajador puede traicionar al jefe, en este caso. En este caso, Estados Unidos es pelele, es lacayo, a través del poder financiero judío de Israel, que no es al revés. Sí. Y por eso vemos cómo babea Trump cuando se encuentra con Netanyahu, etcétera, etcétera. Así que los Estados Unidos son el gorila, son el guardadiscotecas, el protector, el bruto de Israel, efectivamente, pero lacayo, es decir, digamos que están a sueldo. A nivel personal, de los políticos. Bueno, a nivel personal no hay nadie en Estados Unidos que se atreva, por ejemplo, los congresistas, los senadores. Bueno, ahora están saliendo algunos. Pero claro, ya me dirán, en el Senado 1 o 2 de 100, en el Congreso 3 o 4 de 600, claro, así no se crea opinión adversa. Viene la opinión adversa debido a las masacres y a las barbaridades de Gaza, viene ya de la sociedad, que empieza jóvenes, a estar viva, las universidades, los estudiantes y las organizaciones, claro, de tipo reivindicativo, de étnico y todo esto. Sí, esa es la realidad más contundente a observar en los Estados Unidos como consecuencia de la guerra de Gaza, efectivamente. Y las cosas ya no van a ser igual que antes. Creo que cambia. Y sobre todo con el enfrentamiento de Irán. ¿Tú crees que si llegan a algún punto pueden ellos atacar con armas nucleares a Irán? ¿Pueden usarlas? No, porque hay atacarán las instalaciones, pero tampoco con armas nucleares. ¿Usarán las armas nucleares? Están a punto, la verdad, porque contra las instalaciones nucleares iraníes, que en general son subterráneas, están empleando las armas más terribles y más poderosas. Pero el uso del arma nuclear es un asunto muy aparte, muy delicado. Eso tiene una filosofía y una estrategia y una ética muy específica. Eso pondría en un brete a Rusia, que es
protectora de fondo y aliada de fondo, es decir, que puede consentir que Estados Unidos bombardeen a Irán por No encargo. digo Estados Unidos, sino Israel. Sí, pero no, quiero decir que Rusia puede consentir que Estados Unidos se extralimite apoyando, respaldando, incluso atacando directamente a Irán, pero hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto. Rusia tiene sus debilidades con sus conflictos, digamos, actuales y no puede actuar en 5 frentes, ni en 4, ni en 3. Entonces, de eso se aprovecha tanto Israel como Estados Unidos. Pero a Irán no se le puede humillar ni se le puede trastornar, digamos, de forma sensible. Hasta ahí pueden llegar, pero a partir de ahí pues tendría que intervenir Rusia, que como potencia nuclear es superior a Estados Unidos. Lo reconocen los Estados Unidos. China también. China está subiendo, todavía no ha llegado a... Yo creo que en potencia nuclear no tiene el mismo nivel que Rusia o Estados Unidos. Sí, China. no, digo, para apoyar a Irán, China también tiene... Sí, tiene su estilo. Los chinos, hay que reconocer, claro, los occidentales no entramos por el aro, es decir, no queremos reconocer el poder cultural y la historia de lo que no es Occidente, pero China nunca ha sido agresiva. No. Quizá porque, claro, es un territorio inmenso y no han necesitado ni expansionarse ni nada, pero es la propia cultura También espiritual. porque necesitan mantener Y tienen otro estilo, entonces su influencia pues es de momento económica, apenas tienen presencia militar fuera del territorio, pero claro, saben del poder de las inversiones y de los vínculos económicos. Y ese es el retrato de China fundamentalmente. Lo que pasa es que cuando China dice, pues no os vais a meter aquí en estas islas de tal, o no vais a abusar desde Vietnam, o no vais a abusar de Filipinas, o no vamos a consentir vuestra presencia indefinida en Taiwán. Sí, no, Taiwán se está Pues moviendo no. muchísimo Sí, ahora. pero son pequeñas cosas con mucha razón, porque Taiwán es China y siempre ha sido China, ¿no? Pero bueno, su estilo es distinto y su política exterior pues es de definiciones, pero no llegan tan lejos, no llegan a decir hasta aquí vais a llegar, pero de aquí no vais a pasar, como hace Putin, Sí. generalmente con mucha razón. Sí, bueno, hablando de Israel y de China y de Taiwán, recuerdo ahora que el último libro que estaba escribiendo, no sé si hacemos spoiler del libro, hablar un poco de la presencia y el intercambio de reconocer o establecer ya relaciones, digamos, a alto nivel de Marruecos con Israel y que Estados Unidos reconozca el derecho de Marruecos sobre el Sáhara. Bueno, es una compensación, Sí, es una ¿no? compensación, pero de siempre. Pero siempre ha sido... De Marruecos. siempre el Sáhara ha sido un bocato de cardinales, sus recursos, la primera potencia en fosfatos y una de las primeras potencias en pesca, las aguas saharauis. Entonces, pues claro, tiene ese valor el territorio del Sáhara Occidental y es mucho mejor para Occidente y concretamente para Estados Unidos, pues que esté en manos de Marruecos, que es una potencia controlada, muy directamente controlada por Estados Unidos. La presencia norteamericana, hay que visitar el país para verlo, Sí, ¿no? es muy densa y muy pegajosa. Ahora ya a través de Israel, Que- ahora está la presencia de Israel ya está en Marruecos, digamos que controla todo. Sí, Está en todo. sí, bueno, el judaísmo tradicional ha sido muy importante En Marruecos. en Marruecos, lo sabemos los españoles porque en el protectorado nuestro y bueno, Tetuán, tantas ciudades han tenido una presencia judía muy importante, ¿eh? Pero recuerdo de todas formas que esos judíos de esa diáspora norteafricana son bereberes o son árabes, pero no son judíos de Judea, son bereberes convertidos Hombre. al judaísmo. Ese es el asunto. Y eran ¿no? marroquíes, más o menos tenían un poco de, digamos, de patriota marroquí. Ahora Israel en Marruecos no son la presencia israelí en Marruecos no es patriotismo. No es patriotismo porque no se consideran marroquíes, efectivamente. Y ahora Bueno, vienen son neocolonialistas. Sí, Y son los que aportan tecnología, los que aportan los inversiones. drones, la empresa de drones que han creado hace poco ¿Tú crees que es una amenaza? Hay mucha gente que dice que la presencia de Israel en Marruecos puede ser una amenaza para España. Bueno, España está al lado de Israel, o sea que de momento
de momento, por más que Pedro Sánchez diga que tal y que cual, estamos muy en manos de Israel desde antes de Felipe González, pero sobre todo desde Felipe González. O sea, la Internacional Socialista está en manos del poder político israelí de siempre, de los laboristas israelíes, pero por extensión, los laboristas israelíes son sionistas, igual de sionistas que el Likud, o sea que entonces los socialistas europeos, los socialdemócratas, nunca van a enfrentarse a Israel. Están muy pillados, muy vinculados con Israel, a través del Partido Laborista o sin Partido Laborista, ¿no? Eso es una tradición que está pues, muy enraizada. Entonces España frente a Israel no es muy seria esa posición más o menos crítica que hay ahora, que si el Tribunal Penal, que si la revisión de las inversiones, etcétera, porque nos sigue engañando el gobierno, no es sincero, y porque la presencia es muy espesa, es muy capilar, está metida en toda la sociedad. De modo que lo que pasa es que precisamente la sociedad española sí tiene muy claro, nunca ha transigido con Israel. Si Felipe González se hubiera atrevido a hacer el referéndum, como hizo con la OTAN engañándonos, pero lo que no hizo para reconocer diplomáticamente a Israel, sabría, no lo hizo precisamente porque estaba muy seguro de que los españoles en un 70% íbamos a decir que no a las relaciones diplomáticas con Israel, en un 70%. Es tradicional, creo que Israel es uno de los que bloquearon la entrada de España en el 47 a Naciones Unidas. Sí, siempre, y algunos países latinoamericanos que vivían... España nunca reconoció antes hasta... Sí, pero aquello eran los años posteriores al genocidio, a la Shoah, y claro, Israel tenía muy presente que Franco había estado con Hitler, sí. Y eso no lo olvidó nunca, pues sí, efectivamente. O sea, la historia diplomática de España... Pero eso siguió porque también España tenía buenas relaciones con los países árabes, quería poner los países árabes o Israel, y siguió con esta... Eso durante el franquismo se llamaba la tradicional amistad con el mundo árabe, que luego los socialistas la destrozaron con el reconocimiento de Israel. La única cosa que han hecho bueno... Y ya no se habla de eso, de la tradicional amistad con los países árabes, ya no se habla de eso. Se sigue, pero lo permiten. Si los árabes ya tienen relaciones... Pues claro, pues porque lo llevamos en la sangre, pues porque somos la misma cultura, el mismo tronco, y porque hemos convivido tantos siglos. Es que eso no se puede eliminar ni por razones o por maniobras diplomáticas ni por maniobras políticas. Es una cosa que la respiramos y que... Aquí mucha gente se lo olvida, a los árabes nunca se lo olvidan, que la cercanía, España es el andaluz, bueno, los españoles son lo que te andaluces. digo es esa comunidad profunda es compatible con un evidente racismo. Somos racistas. Somos racistas, el los racismo españoles, es humano. Como todos los occidentales somos racistas porque nos creemos que el cristianismo y la cultura cristiana y Occidente, pues que ahí empieza y acaba todo. Pero valoremos y prestemos la máxima atención a las raíces, a esa profundidad que ahora se ve en toda España, ¿no? Con la solidaridad con Palestina, que no cede con la solidaridad con el Sáhara Occidental. El pueblo no. Si es que eso no lo hemos entendido nunca, la traición a los saharauis, no lo hemos traducido ni nosotros, ni el ejército español. Fue una operación de aquellos canallas en torno a la mediotumba de Franco, que tenían muy claro, y tenían intereses, claro, económicos, me acuerdo de los intereses económicos del propio ministro Solís, y entonces se hizo aquella gran chapuza de decir, bueno, ahí queda eso, nos vamos porque no podemos enemistarnos con Marruecos, porque nos presionaría con Ceuta y Melilla. De eso no tenemos tiempo para hablar. Pero Ceuta y Melilla ya va siendo hora de que la cedamos a sus legítimos dueños y hagamos justicia a la historia. Pero claro, esas cosas son muy difíciles de plantear, ¿no? El caso es que, lo estaba redactando ayer mismo, ¿no? El colonialismo español en el norte de África ha sido grotesco y destructivo para todos, también para el pueblo español.
O sea, la humillación que sufrimos, el dolor que seguimos sufriendo, muy directo, por la traición al Sáhara y a los saharauis, no se nos olvida. No se nos olvida, pero Palestina nos pilla más lejos, aunque los disparates y los crímenes sean mayores, pero no nos olvidamos de aquella traición, de aquella ofensa al derecho internacional y de aquella ofensa a la comunidad que se había conseguido entre los dos pueblos. El saharaui, pequeño pueblo, pero muy digno, y el español, con los años que habíamos estado ahí. Bueno, pues eso demuestra que efectivamente somos capaces, la antropología lo dice, somos muy violentos y muy egoístas los seres humanos, pero somos también solidarios y somos compasivos y somos capaces de mostrar la parte noble que llevamos siempre dentro. Si nos dejamos llevar, pues nos comportamos como somos, como animales, pero si nos educamos y aprendemos de nosotros mismos y valoramos o razonamos un poco, somos compatibles, necesarios unos para otros y creo que podemos convivir. Tenemos que convivir porque las razones son numerosas y muy de peso, naturalmente que tenemos que convivir. Lo otro pues es la violencia, el racismo, las tensiones y la injusticia. Las empresas o el pueblo, las personas, los individuos. Bueno, la sociedad organizada. Como sociólogo, mi creencia en el individuo es relativa, porque el individuo que no se considera o que no se implanta en sociedad, pues pierde lo fundamental de su sentido y de su fuerza. Entonces la sociedad civil organizada, culta y pedagógica, que sea capaz de mostrar fuera y de enseñar y de densificar las relaciones sociales y las relaciones culturales, pero en la sociedad, es el pueblo organizado. Sí, el pueblo que tiene que... El pueblo organizado. Como individuos. Claro, como individuos universales y maravillosos e intransferibles, no intercambiables, etcétera, pero en sociedad. Somos el zoón político, o sea que somos animales esencialmente políticos, es decir, sociales. Fuera de eso, pues no perdemos el rumbo. Sí, ¿tú cómo ves el futuro de crecimiento? Yo soy pesimista, yo soy ecopesimista y me agarro a la destrucción sistemática de la naturaleza y del medio ambiente para desconfiar, más todavía para negar futuro, porque si destruimos el medio físico y la naturaleza sobre la que se basa toda la sociedad, pues no podemos creer en el progreso, no podemos creer en el futuro, tenemos que afrontar, si no en primer lugar, con mucha decisión, ese problema de la destrucción sistemática del mundo natural. Por eso me he definido al principio, y tú ya lo sabías, como ecologista. Pero es que esa es mi base racional y emocional, con la que trato de construir pues, mi marco ideológico, mi marco de ideas o de pensamiento. Porque aprovecho para decir que hay que sujetarse, hay que agarrarse a algún marco ideológico. No podemos decir, no, yo de centro, yo neutro, a mí me da igual. No, tú aunque te equivoques, tienes que enmarcarte en un cuadro y en un conjunto de ideas y de clasificarse y de proyectos y de creencias. Sí, estábamos hablando un poco antes de que hay que tener una referencia si uno va a dar a la deriva y se siente muy solo. Sí, la creencia, sea que sea, la ideología bien marcada, bien, digamos... Que sea coherente. Sí, y que te permita enfocarlo, todos los asuntos, todas las cosas, con ese cuadro de aplicación, con esos instrumentos. Respetar a los demás, a las otras ideologías, discutir en plan, digamos, tratar de entender... Bueno, es que eso debe ser el primer rasgo humano y humano en sociedad, el diálogo y la discusión, claro que sí, dialogar, sin tratar de imponerse nunca. Sí, pero es que ayer un amigo me recordó que yo siempre le decía, hace ya más de 20 años, ojalá solo nos dejaran tranquilos, que los que quieren traer, como los Estados Unidos, democracia a Irak, Francia quiere traer no sé qué a Argelia, ojalá solo les dejaran tranquilos, ellos ya por sí mismos pueden... Sí, ese es el pretexto de imponernos a los demás, lo de trasladarles nuestra religión, nuestra cultura, porque las consideramos superiores.
pero eso no se puede admitir. Ningún pueblo, ninguna religión, ninguna cultura son superiores a otros. Eso no cabe en el análisis científico y también pues, cultural y ético. Eso no lo podemos hacer, pero esa es la base de la imposición y de los crímenes de Occidente. Sin embargo, de modo que ahí está pues, el primer asunto a enderezar, que no somos superiores en nada. Y entonces hay que respetar y aprender en muchísimas ocasiones de las otras culturas y de las otras experiencias. Completar, complementar uno u otro. Claro, y completarnos, compensarnos y efectivamente, sí. Ahora hay oportunidad de esta, digamos, mundialización de las redes sociales, de internet, de globalización. Yo como ingeniero de telecomunicación desconfío totalmente de esto que dices, así que pero, desde luego en este momento no cabe la discusión sobre la tecnología perversa. Eso es otra cosa, porque es un producto muy típico, la técnica en general y la técnica electrónica y de telecomunicaciones en particular es un producto eminentemente del capitalismo vigente, sí. ¿no? Y el capitalismo no pretende nada bueno para la humanidad, sí, sí. Y ese principio pues hay que tenerlo en cuenta y de ahí ampliar la reflexión y decir cuidado con la trampa que nos ofrece esto y con la mentira que constitutiva de estas novedades y de estas redes sociales y tal. Resumo diciéndote que ha llegado un momento en el que hemos creído que podíamos cambiar el mundo y la sociedad haciendo clic en el aparato móvil. Sí. Y nos creemos que con eso ya estamos cambiando el mundo. No se puede. El mundo solo puede cambiar con una actitud que es la de siempre, que es el compromiso, que es la acción, que es la agitación y que es la batalla. Pero no haciendo así. Así no se va a ningún sitio, nos creemos. Y en ocasiones vemos que hay, bueno, pues que hay repercusión y todo esto, pero no nos engañemos. Los seres humanos somos humanos y tenemos dos piernas y dos brazos y tenemos inteligencia y es eso lo que hay que poner en acción y en producción. El instrumento tecnológico, en muchísimas ocasiones, por no decir generalmente, es disuasivo, es pernicioso, no nos lleva al fin al que debiéramos de pretender y por el que debemos optar. Ya que estamos en las nuevas tecnologías, el desarrollo, ¿cómo ve las IA ahora, la inteligencia artificial? Yo creo que eso es lo peor de todo. De momento es la peor creación de la tecnocracia o del tecnofascismo que dicen algunos o tal, no lo dudo, vamos, no tengo en ningún momento la debilidad de decir, no, es que tiene ventajas, no tiene ventajas, los inconvenientes son infinitamente superiores a las ventajas, seamos analíticos, y veamos realmente las repercusiones y lo que nos espera, todo eso hay que preverlo. Ya te digo, mira, mi asignatura en la universidad, como ingeniero y como politólogo, sociólogo, era ciencia, tecnología y sociedad. Una asignatura o una materia que realmente se constituyó en mi escuela para mí, realmente, porque en un mundo de ingenieros, bueno, de 3.000 profesores en la Universidad Politécnica de Madrid, éramos 6, entre 3.000, los que además de ingenieros éramos o sociólogos, o politólogos, o antropólogos, o filósofos, 6. Entonces, era un vacío y un desierto cultural, realmente, porque las ingenierías no asumen cultura en la etapa de formación. Entonces yo todo eso lo tuve que estudiar con mucho cuidado para poder transmitirlo a los alumnos. El papel, la influencia y las interrelaciones de ciencia y tecnología como complejo, muy vinculado, y la sociedad. El camino de ida y vuelta, ¿no? Y no creo equivocarme mucho cuando critico con dureza todo el mundo de la informática y sus aplicaciones y estos avances, considerados avances, como pasa con la IA. Estoy no asustado, estoy indignado y en la medida de lo posible trato de desprestigiarla lo más posible, la IA. Para uso, digamos, en muchos ámbitos, ahora que se usa para, por ejemplo, en la medicina, en la información, Mira, en la medicina no podemos hablar mucho más de esto, ya te lo he dicho, además que me espera. En la medicina, la reflexión en torno a eso, a los avances en medicina, no debe ser esa, sino lo que hay que hacer y lo que debiera hacer ciencia y tecnología es impedir, frenar las enfermedades, no
solo curarlas cuando ya se han producido, que es lo que hace la medicina industrial, la medicina, digamos, financiera, el negocio. No, debieran de dedicarse a mejorar el destino y la salud humana in nuce, en el origen, claro que sí. Sin embargo, cada día tenemos más enfermedades, algunas nuevas, otras se recuperan, y la salud física y por supuesto la mental, mucho más la mental, empeora, pese a los avances tecnológicos, porque los avances tecnológicos y científicos no van a frenar el inicio de la mala salud, digamos, sino que se contentan con, como pasa con el medio ambiente, con eliminar el humo una vez que se ha producido y en la chimenea, pero no en el proceso físico-químico industrial. Ahí no se emplea, sino cuando ya no tiene remedio, porque es el negocio, el verdadero negocio está fuera y no en el origen de los problemas. Y ese es el punto fundamental de la reflexión que tenemos que hacer, reflexión crítica sobre la evolución, las pretensiones y el manejo o el respaldo de la ciencia y la tecnología. Ir al origen. Que es muy interesante cómo me estás esperando. Sí, lo siento muchísimo. Pero nos vemos otro día. Pues nada, muchísimas gracias y a ver si nos vemos en otra ocasión, si queremos aprovechar para vernos otra vez.